Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador y que hoy día les va a hablar acerca de la crisis del sistema democrático latinoamericano y americano en general. Las elecciones de los Estados Unidos nos han mostrado que los presidentes en Estados Unidos que son elegidos por la vía electoral, con la participación del voto de la mayor parte de la población, pueden ser personas con sentencia, pícaros, con juicios, que prácticamente lo que hacen es comprar el cargo de presidente gracias al apoyo que reciben de millonarios. Es lo que ha sucedido en Estados Unidos con el presidente Donald Trump, que es un candidato que recibió una sentencia por fraude del estado de Nueva York que le sancionó por $600 millones. Recordemos que el fraude en Estados Unidos es el peor delito que se puede cometer, el fraude fiscal. Al Capone, que había matado a un sinnúmero de seres humanos, era capo de la mafia, traficaba con alcohol, no fue a la cárcel por esos delitos, fue a la cárcel por no pagar impuestos. Algo similar debería haber pasado con el presidente Donald Trump, pero no sucedió. Es más, la sentencia que se le debe aplicar de pagar $600 millones ha sido diferida para después de que termine su periodo presidencial en 4 años. ¿Qué es lo que está pasando en América Latina, en el caso de Ecuador, que también estamos en vísperas de elecciones? Nuevamente vemos que la interferencia de los Estados Unidos en las elecciones de Ecuador es manifiesta. En primer lugar, ha sancionado quitándole la visa para poder visitar Estados Unidos a Rafael Correa y a toda su familia. Pero también le ha quitado la visa a la vicepresidenta del Ecuador, simplemente porque el señor Daniel Noboa lo ha pedido. Esto nos da a entender claramente que Daniel Noboa es un individuo, un presidente impuesto por los Estados Unidos a través de su embajador Kirkpatrick, que era el mecenas, el individuo que puso a Daniel Noboa en la presidencia de Ecuador. Kirkpatrick tuvo que salir del Ecuador porque Daniel Noboa invadió la embajada de México y esto puso un conflicto entre México y Estados Unidos porque Estados Unidos no podía respaldar la acción de la invasión de la embajada mexicana debido a que Estados Unidos es el principal garante de la OEA. Además, es un opuesto a la invasión de embajadas en el mundo porque él ha sufrido invasiones de sus embajadas. Y México, que es su vecino más inmediato y que es su socio dentro del Tratado de Libre Comercio, es el país con el que tiene el mayor comercio del mundo, pues ese es el comercio entre Estados Unidos y México, es el mayor comercio del mundo entre dos países. Así pues tenemos que, debido a esta razón, el embajador Kirkpatrick fue expulsado de Ecuador por el mismo servicio diplomático norteamericano y lo reemplazó el embajador Brown, que está ahora de origen afroamericano. Hoy nuevamente vemos que Estados Unidos está interviniendo en las elecciones de Ecuador y esta intervención será absolutamente posible y más marcada luego del 15 de enero en que Donald Trump asuma el poder y vengan el 8 de febrero las elecciones de Ecuador. A no dudarlo, Donald Trump, que es un individuo que está en el poder no por sus méritos personales, sino por el dinero y las trampas que ha hecho, es en este momento el que va a poner, por las buenas o por las malas, un gobierno en Ecuador, porque no cree que sea
aceptable para Estados Unidos tener un gobierno del denominado socialismo del siglo XXI, como sería el gobierno de la presidenta de Rafael Correa a través de su candidata Luisa González. Al momento, Luisa González tiene todas las de ganar. El presidente Daniel Noboa ha demostrado que es, primero, un individuo con un problema mental, es autista. Segundo, carece de experiencia. Es un individuo que no conoce ni las leyes, ni la historia, ni la gente, ni la realidad de su país, porque es un individuo que ha vivido en Estados Unidos, que ha nacido en Estados Unidos y que ha vivido en el barrio de San Borondón, que es un país aparte dentro de Ecuador. Es un barrio de ricos y millonarios de Guayaquil, donde se vive una realidad completamente diferente a lo que es la realidad del Ecuador. Ahí están los millonarios, no solamente del Ecuador, sino que incluido están millonarios, capos mafiosos, y hasta fue capturado el capo mafioso de la mafia de la Triada de Hong Kong. También fue capturado en ese barrio el mayor capo mafioso del cartel del norte del Valle de Colombia. Y ahí, de ese barrio, es el candidato Daniel Noboa y algunos más de los 13 candidatos que presentó Guayaquil para estas elecciones, que ahora son 12 nada más porque le sacaron a Jan Topic. Y esto nos muestra que hay el sistema democrático impuesto por Estados Unidos en los países latinoamericanos pone en el gobierno a la gente con más dinero, no a la gente más inteligente, más capaz, más honesta, más seria, más responsable, sino pone en el gobierno al más rico. Y esto ya lo hemos vivido con Guillermo Lasso y ahora con Daniel Noboa. Seguramente el próximo gobierno, que será el gobierno impuesto por Donald Trump, también será el gobierno de un multimillonario de Guayaquil. Muchas gracias.